Amigos y amigas, hoy fue el segundo día del juicio de García Luna. Vamos a ir a ver qué sucedió. El juicio de García Luna destapa la ruptura entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. El Grande, primer testigo del juicio contra el exfuncionario, detalla el secuestro de García Luna a manos del cártel de los Beltrán Leiva. Él seguía trabajando para todos, para el Mayo Zambada y para el Chapo Guzmán. Genaro García Luna fue secuestrado por miembros del cártel de los Beltrán Leiva sin que sus escoltas opusieran resistencia alguna. Así lo reveló este martes Sergio Villarreal Barragán, el Grande, narcotraficante y primer testigo del juicio contra el exsecretario de Seguridad en Nueva York. El también ex policía aseguró que García Luna fue levantado por Arturo Beltrán Leiva, un viejo aliado que declaró la guerra al cártel de Sinaloa a principios del 2008 y que desató el caos en México durante el primer tramo de la presidencia de Felipe Calderón 2006-2012. Para Arturo no había nada imposible, afirmó el Grande. En México todo es posible, hay mucha corrupción, remató en su testimonio ante la corte de Brooklyn. Villarreal Barragán explicó con lujo de detalles cómo se dio la ruptura dentro del cártel Sinaloa y la guerra de los narcos entre la facción de Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada y la de los hermanos Beltrán Leiva. El narcotraficante dio a entender que uno de los factores determinantes fue que el Chapo convenció a las fuerzas del orden de ir tras sus viejos aliados. Nos empezó a caer gente del gobierno, dijo el Grande. Arturo Beltrán Leiva, el líder de los Beltrán Leiva, se dio cuenta de que los operativos de captura y los decomisos se producían casi siempre después de que hablaba con el Mayo o con el Chapo. Al menos eso infirió. Se dio cuenta de la traición, dijo su antiguo lugarteniente. La gota que derramó el vaso fue la detención de Alfredo Beltrán, alias el Mochomo y hermano de Arturo Beltrán Leiva, en un operativo del ejército en enero del 2008. Siempre según el testimonio de Villarreal Barragán, la facción de los Beltrán Leiva no podía creer que el pago de millones de dólares en sobornos no le ofreciera ninguna protección. El Grande dijo el lunes que Arturo Beltrán Leiva se encargaba personalmente de entregar sobornos mensuales de más de $1 millón a García Luna, desde que asumió como director de la Agencia Federal Investigación AFI durante el gobierno de Vicente Fox 2006. Las coimas se entregaban en maletas y bolsas negras en una casa de seguridad al sur de la Ciudad de México. Cuando el acusado se convirtió en titular de la Secretaría de Seguridad Pública, un ministerio recién creado durante la administración de Calderón, hubo un cambio en el esquema de sobornos, dijo el testigo García Luna, también a cargo de la Policía Federal. En ese tiempo ya no se reunía personalmente con los miembros del cártel, sino que mandaba casi siempre su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, entonces subdirector de Seguridad Privada de la SEP. Según esta versión, el antiguo jefe del AFI a veces supervisaba la recepción del dinero por medio de radios y llamadas remotas. ¿De qué lado estás? ¿Con mi primo el Chapo o conmigo?,
Le preguntó Arturo Beltrán Leiva a García Luna. Según el relato, el problema es de ustedes, yo soy neutral, contestó el exfuncionario supuestamente. En opinión del testigo, lo más probable es que el secretario de Seguridad estuviera colaborando con ambas facciones al mismo tiempo. Él seguía trabajando para todos, el Mayo y el Chapo, pero también para Arturo, comentó el Grande. Hubo integrantes de la Policía Federal que se fueron de su lado y otros se fueron con Arturo, agregó. Fue una guerra muy violenta, todos nos empezamos a matar. Fue después de la captura del Mochomo cuando Arturo Beltrán Leiva mandó a secuestrar a García Luna, aunque no se dio una fecha en específico. Lo habían levantado en el estado de Morelos, de camino a Coyoc, un pequeño poblado a 1 hora y media de la capital, dijo el Grande. Los narcos llevaron al miembro del gabinete para hablar con su jefe en una oficina de los Beltrán Leiva. Hablaron y después lo dejaron ir. Se lo llevaron a donde lo habían levantado, aseguró Villarreal Barragán. El testigo recordó que el narcotraficante como Edgar Valdés Villarreal, la Barbie o Alberto Pineda, el Borrado, se carcajeaban después de la visita del funcionario a la casa de seguridad en Morelos y conversaban en una esquina de la casa donde había un montón de cargadores tirados. Eran los cartuchos de los escoltas del secretario, que no pudieron hacer nada para evitarlo. En el 2010, el escritor Ricardo Ravelo dio a conocer un relato similar sobre un supuesto secuestro a García Luna a manos de Beltrán Leiva, pero él señaló que fue cuando estaba al frente del AFI. Ya ves qué fácil es llegar a ti. Es una de las frases que Ravelo atribuyó al líder del cártel de los Beltrán Leiva. El Grande dio cuenta de asesinatos, secuestros, traiciones entre los viejos socios que después se convirtieron en enemigos. Beltrán estaba tan molesto por la captura de su hermano que planeó vengarse y acabar con Jesús, el rey Zambada, hermano del Mayo, la ley del talión, un hermano por otro. El primer plan de Arturo era matarlo, comentó Villarreal Barragán. Le dije que no, que iban a matar a Alfredo Mochomo Beltrán en la cárcel. El plan B era hacer que lo detuvieran. Entonces ordenó que fueran detenidos por el gobierno. Contó el Grande, a los Beltrán Leiva se infiltraron con la gente del Mayo para dar con el rey, el encargado de todos los cargamentos del cártel del Chapo, que pasaban por el aeropuerto de la Ciudad de México. Hubo 2 intentos. En el primero le dimos la información al ejército, pero ellos se la vendieron a la gente del rey, dijo Villarreal Barragán. En otro testimonio sobre la supuesta corrupción que impera en las fuerzas del orden, el segundo fue con la CIEDO, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Esta institución, que dependía de la entonces Procuraduría Federal de la República, se encargó de encabezar el operativo de la captura contra el rey Zambada. Los volvió a poner el uniforme de un agente oficial del Estado y a otros pistoleros se disfrazaron de agentes de la CIEDO. Yo formé parte del operativo, reconoció Villarreal. Hubo algunos que nos vestimos. El arresto se consumó en octubre del 2000
8. En medio de un duro tiroteo en la Ciudad de México, con apoyo de la policía local de la capital mexicana, le ordené a las personas del asiedo que tomaran fotos de Rey y todos los detenidos, dijo el Grande. Tenía miedo de que los contactos del Mayo y el Chapo lo intercambiaran por alguien más o lo liberaran. Fue en ese punto cuando el testigo recalcó: en México todo es posible. El Grande dijo haber visto de todo en cuanto a la complicidad de las fuerzas del orden con el crimen organizado. Se refirió, por ejemplo, a la boda de la Barbie en Acapulco. El cártel de los Beltrán Leiva, en la época en la que aún eran aliados de Sinaloa, obtuvo información de las propias autoridades de que la ceremonia estaba infiltrada por agentes y que planeaban hacer una redada contra varios capos. Al final los narcos se rieron del gobierno. Ninguno se presentó a la boda. La fiesta se hizo, pero no fuimos, ni siquiera él. El Grande también habló de su detención el 12 de septiembre del 2010, un domingo por la tarde en Puebla, en el centro del país. Estaba en mi domicilio con mi esposa y mi hijo, contó. De pronto un grupo de la Marina derribó su puerta y lo encañonó. Le di mis armas, les dije que era a mí a quien buscaban y les dije que dejaran en paz a mi familia. Relató el narco. Casi al finalizar el interrogatorio de la fiscal adjunta Erin Reid, se robaron todo lo que pudieron y me arrestaron, sentenció el Grande. Tras su captura, pidió hablar con un agente de la DEA. En cambio, lo llevaron con Marisela Morales, entonces titular de la Asiedo. No sintió confianza de colaborar con las autoridades mexicanas. Villarreal Barragán fue extraditado en mayo de 2012, 6 meses antes de que terminara el mandato de Calderón, quien sostiene que no sabía de ningún vehículo de los miembros de su gobierno con el crimen organizado. Arturo Beltrán Leiva fue abatido en diciembre del 2009 en un operativo de la Marina. César de Castro y los abogados de García Luna tuvieron su turno de interrogar al testigo. La defensa se ha centrado en cuestionar la credibilidad de los testigos colaboradores y asegurar que se trata de una venganza política contra su cliente. De Castro batalló para desmontar los dichos del Grande. Pese a lanzar una extensa batería de preguntas sobre los sobornos que supuestamente fueron entregados a su cliente e insinuar que Villarreal Barragán se iba a beneficiar de hablar contra el exfuncionario. Pero el capo ya cumplió su condena y fue liberado hace por lo menos un año. La fiscalía ganó el primer asalto, en el que varios miembros del jurado y otras personas en la sala terminaron exhaustas tras 7 horas de audiencia. El exsecretario enfrenta 5 cargos, 3 por narcotráfico, 1 por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones. El siguiente testigo llamado a declarar ha sido Tirso Martínez, un antiguo operador del cártel de Sinaloa. Amigos y amigas, pues esto es lo que está pasando en el juicio de García Luna. Hoy, es lo que sucedió en la corte. Amigos, con esto me despido y si te gustó suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.